Hola, hola, hola para todos. Yo soy Carlos, el librero de Amargans, y el día de hoy les traigo 5 razones por las cuales es indispensable leer este libro. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Alba Lucía Ángel. Este libro, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Alba Lucía Ángel, es un libro más que decente, ¿no? Es un libro largo, de 389 páginas, que son páginas inclementes por muchas razones, de las cuales ahorita les voy a contar algunas. Originalmente fue publicado en 1975, tengo entendido que con muy poquitos ejemplares, y lo que quiere decir que este año estaba cumpliendo 50 años ya de ser publicado, tuvo su respectivo evento. Yo tengo esta edición que es del 2022, que la compré en la Filbo del año pasado porque iba con toda la intención del mundo de comprar dos veces Alicia, pero no lo encontré. Entonces encontré este de la misma autora y pues por eso lo traje. Ahora, respecto de la autora, dos, tres chismositos acerca de ella. Muy brevemente les cuento que nació en Pereira, que ha estudiado en la Universidad de los Andes, en la Universidad de la Sorbona, en la Universidad de Roma, o sea, ha estudiado un montón. Y como pasa tristemente con las escritoras colombianas, no recibe el reconocimiento que merece, acorde con su talento, al menos, por supuesto, a pesar de, y probablemente a causa de, yo creo, haber sido contemporánea, y no solo contemporánea, sino además cercana personalmente con los escritores hombres del boom latinoamericano, como García Márquez, como Cortázar, fue cercana a ellos y pues tal vez eso le pasó factura también a la larga. Bueno, este video lo vamos a hacer al revés, vamos a hacerlo al contrario como lo venimos haciendo hasta ahora, y es que voy a comenzar por el final, por la pregunta de siempre, que es, ¿lo recomiendo? La respuesta naturalmente es obvio que por supuesto que claro que sí, si no pues no habría video. Y tanto lo recomiendo que le doy una calificación de 4.8 estrellas, la verdad, es espectacular. Y pues de paso voy a contarles por qué, o al menos 5 breves razones por las cuales yo pienso que esta es obra indispensable de leer para todos los colombianos. En primer lugar, hablemos un poquito de lo formal. Este libro es un desafío estructural, a nivel formal, a nivel de contenido. Es un libro difícil. Es un libro difícil porque mezcla muchas técnicas, mezcla muchos tiempos. Es una obra obviamente histórica, lo que quiere decir que hay algunos personajes cuyos nombres deja iguales, pero hay otros que va cambiando. Es decir, yo por puro azar fue que me di cuenta, por ejemplo, del general Rojas Pinilla le cambia el nombre, pero el de algunos guerrilleros de la época sí se los deja igual. Entonces es entre ese tira y afloje entre lo ficcional y lo histórico, es bastante complejo de seguir. Además hay de todo un poco dentro de este libro, ¿no? Hay literatura epistolar, hay corriente de conciencia, hay textos escritos en segunda persona, hay un personaje que está alucinando de fiebre, en fin, hay un montón de cosas que lo hacen bastante, bastante complejo de seguir. Y se me ocurrió mientras pensaba en este video de escribir lo que es como uno cuando uno es un niño pequeño y acompaña a la mamá al centro a hacer una vuelta, pero la mamá está de mal genio, ¿sí? Porque no hay una sola palabra cariñosa de por medio, ¿no? Uno solo no sabe muy bien qué es lo que pasa, pero en todo caso, uno tiene miedo, tristeza, mal genio, pero por más traumático que sea, uno no se puede soltar. La mamá nunca le suelta la mano a uno, y en ese mismo sentido, Álvaro Lucía Ángel jamás le suelta la mano a uno tampoco, ¿sí? Ese lleva un ritmo súper frenético, súper implacable, es decir, no se preocupa casi que ni cinco por el lector. Ella va a su ritmo y va toda miércoles casi que sin ninguna consideración con el lector, ¿no? Entonces no es un libro fácil, pero la autora tampoco es que lo deje uno absolutamente tirado, como que usted verá cómo se arregla. No, no, y ese es el punto, eso es lo que hace que no sabe que es más difícil si leerlo, seguirlo o dejar de leerlo. Y esa es una de las razones por las cuales hay que hacer el intento, ¿no? Yo personalmente no sé si otro libro en la literatura colombiana está escrito de esta forma. Y aquí entran ustedes. Cuéntenme, ¿hay algún libro de literatura colombiana que esté escrito de esta forma? Es decir, con una complejidad formal, con una técnica tan complicada, pero que al mismo tiempo sea apasionante e imposible de soltar. No sé, déjenme ahí en sus comentarios qué libros les han parecido así, que son retadores formalmente, pero que son imposibles de abandonar. En segundo lugar, de por qué me parece indispensable leer este libro, es porque es un ejercicio histórico invaluable. En primer lugar, porque habla de dos eventos históricos que son la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la muerte de Camilo Torres, sus respectivos asesinatos,
Y estos son dos eventos históricos que nosotros creemos que conocemos, pero que a la hora de la verdad, cuando uno entra dentro de la narración de este libro, uno se da cuenta que no sabe lo suficiente, o que uno no sabe todo lo que uno creía que sabía, o al menos así me pasó a mí. Yo entré como que, pues sí, yo sé, el Bogotazo y toda la cosa, y el asunto de Camilo Torres en el ELN y el cura guerrillero y todo lo que tú quieras, yo creí que sabía, pero a la hora de la verdad, cuando uno entra en esto, no, uno se da cuenta que no, que hay muchísimas cosas que uno desconoce de un momento histórico que es supremamente relevante para nuestro país. Entonces, me parece que esa es una razón por la cual es indispensable leer este libro. Y muy relacionado con esto, pues otra razón por la cual me parece que es un ejercicio histórico invaluable es que de esta época se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y es irónico que entre más se habla de esta época, de la época de la violencia, menos se conoce de ella. Uno da muchísimas cosas por sentado en esta época de la historia de Colombia, ¿no? Y esta autora nos obliga casi, o nos invita, es una invitación muy forzosa, creo que ya lo había hecho antes de otro libro, en zambullirnos en esa historia, en admitir que ignoramos muchísimas cosas y en arrojarnos a esta historia hasta sus profundidades, que pueden ser pues, supremamente sórdidas, supremamente dolorosas. Y a propósito de dolor, la tercera razón por la cual yo considero que es indispensable leer este libro para todos los colombianos es que es un libro muy emotivo, es un libro muy emocional. Eh, y lo sorprende a uno esa emocionalidad, digámoslo de esa forma, porque en la superficie, pues, y así como manera de resumen, es la historia de una familia de clase media alta de Bogotá que se ve atravesada casi que tangencial y circunstancialmente por estos dos hechos, por el asesinato de Gaitán y el asesinato de Camilo Torres. Y en la superficie pareciera que fuera eso, ¿no? Entonces uno está desprevenido ante lo humano y lo emocional que es este libro. En todo lo que relata viene de la mano con una emoción. Sí, da mucha pena, o sea, pena de vergüenza, da mucha piedra, también da mucha tristeza, da mucho miedo, da mucha nostalgia, y lo que es curioso, pues porque naturalmente pues, yo no estaba vivo para esa época, ni mucho menos, pero entonces le contagia a uno de nostalgia de una vaina que uno nunca vivió, entonces es muy efectivo. Y en mi caso personal al menos, creo que la emoción que más me ocasionó fue que no puedo creer que este sea o haya sido o lo sea igual en mi país, o no quiero tal vez creer que este sea mi país. Hay una indignación en general, creo que la sensación me quedó a mí al menos al final, después de terminar el libro, fue una sensación bien intensa de indignación. Y me recordó, ahí entre paréntesis, ahí haciendo otra cuña, El canto de las moscas de María Mercedes Carranza. Es un libro, un poemario cortico, también dolorosísimo, dolorosísimo, y que va más o menos con un tema muy similar. Corran, si no lo han leído, corran a leerlo. Es un poemario supremamente cortito, pero les cambia la vida, se los aseguro. Su perspectiva de la historia del país se las cambia inmediatamente, entonces corran a leerlo también. Y entonces me parece que tanto en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, como en el canto de las moscas, me parece que son libros importantes porque es importante volver a sentir. En estos tiempos en los que se nos ha insensibilizado tanto, se nos ha castigado tanto la sensibilidad, libros como estos nos despiertan la sensibilidad y ahí pegadito nos despiertan la memoria. Entonces, por eso me parece que es indispensable leer esta clase de libros. Ahora, les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es parte, digamos, de la, entre comillas, responsabilidad de los libros? O sea, compartir esas emociones, permitirnos esa sensibilidad, permitirnos esa memoria. Cuéntenme en los comentarios, ¿les parece que los libros deberían hacer eso? Bueno, y la cuarta razón por la que yo considero indispensable absolutamente leer este libro para todos los colombianos es porque es un ejercicio muy relacionado con el asunto histórico de otredad. Por ahí un saludo a mi hermano Jaime, que fue el primero que me enseñó más o menos qué era lo que quería decir ese término. Y me parece importante, y la razón por la cual siento que es indispensable leer este libro en esos términos es que hay mucho odio sembrado en nuestro país, por razones que ahorita no voy a discutir porque este probablemente no es el espacio. Pero en medio de ese odio que se ha sembrado en el país, no escuchamos al otro. Y hay muchos que han sido negados, que han sido invisibilizados, que han sido satanizados, demonizados completamente por la historia hegemónica. Y en medio de nuestra ignorancia histórica de estas épocas, de lo que yo insisto que yo no creo que sepamos todo lo que creemos que sabemos de esta época, este libro es una pequeña ventana, no es todo el panorama naturalmente, pero es una pequeña ventana por la cual puede uno entrar a esas narrativas que no escuchamos,
¿sí? Especialmente al menos los que vivimos en Colombia en Bogotá, perdón, o en otras grandes ciudades del país, porque uno en estas grandes ciudades tiende a olvidar todo el rigor y la barbarie de la violencia de esta época en los pueblos, ¿no? Uno está muy encerradito en su burbujita acá bogotana, entonces tiende a olvidar esos otros que están hablando, y a mí me parece que en este libro hablan esos otros. Ya no digamos los niños, que son personajes que aparecen a lo largo del libro, que son muy importantes y de los cuales nunca escuchamos una versión, sino también de los, entre comillas, los villanos de esta época, ¿no? De todos los paramilitares y todos los guerrilleros que surgen en esta época. También es importante escucharlos en una época en la cual se los ha satanizado, se los ha perseguido tanto esas narrativas. Entonces me parece que es importante hacer ese ejercicio de otredad, y me parece que esto está muy bien hecho en este libro, ¿sí? Porque pues en últimas los medios de comunicación nos han educado en una versión oficial y en solamente creer una versión oficial, o así lo han intentado hacer con la mayoría de nosotros, y este libro es un ejercicio, me parece que es un ejercicio muy bien logrado de resistencia a ese discurso de la historia única, ¿sí? Entonces es importante, es indispensable leerlo para no quedarnos con esa versión única que aparece en los libros de historia, sino que también escuchar esas otras voces. Por eso me parece muy importante. Y por último, la quinta razón por la cual yo siento que es indispensable leer este libro para todos los colombianos es que es un señalamiento, hace un señalamiento muy fuerte a la cotidianidad de la violencia, ¿sí? Siento que en relación con las dos cositas que estaba diciendo hace un momento, estamos acostumbrados a invisibilizar la violencia, ¿no? Estamos acostumbrados a asociarla simplemente como algo externo, como algo lejano, como algo que uno ve en noticias, ¿sí? Como algo que uno ve por allá que sucede lejos, que uno no se relaciona con la violencia sino solamente a través de la pantalla del celular y la pantalla del televisor. Son cosas que no pasan, a mí no me pasan, eso pasa, está pasando lejos. Hay toda una filosofía alrededor de este asunto de lejos, de la periferia, pero en fin, ahorita no vamos a hablar al respecto. Y este libro es una visión bien intensa de las formas en que ese periodo del que está hablando, el periodo de la violencia, pues entre comillas, fue una vaina que atravesó la vida cotidiana del país en muchísimos, si no en todos los niveles, tanto así que incluso puede considerarse el germen de muchas vainas de lo que aún estamos sufriendo, ¿sí? Entonces nos permite ver cómo funcionó en esa época esa cotidianidad de la violencia, cómo se vio la violencia en la vida, repito, de una familia de clase media, de unos niños, de una niña en particular, que luego fue una muchacha, que luego fue una señora, en fin, nos permite ver cómo es de cotidiana la violencia en esta época de nuestro país, y nos permite, obvio, hacer una extrapolación para ver cómo estamos invisibilizando las formas en que esta violencia nos atraviesa de manera cotidiana, ¿sí? Particularmente porque este libro lo ayuda a uno a desmontar, o debería, pienso yo, ayudarlo a uno a desmontar esa idea, pues que me parece tan maluca, de que, eso gane el que gane, eso igual a mí mañana me toca trabajar. Oye, a mí no me gusta mucho esa idea. Es una consigna muy buena para el fútbol, sí, claro que sí, pero es bien maluca para el resto de cosas. Entonces, me parece que este libro facilita mucho hacer un desmonte de este tipo de discursos, porque si hay algo que le queda a uno después de leer este libro, de ver cómo eventos que parecieron, o sea, no que parecieron, no, sino que fueron tan catastróficos, puestos a nivel cotidiano, nos permite ver que la violencia en general, la situación general del país es una vaina que nos afecta a todos y en todos los niveles. Sí, obvio, o sea, sin duda que hay gente que es afectada con una intensidad mucho mayor o muchísimo menor, por supuesto, pero en todo caso nos afecta a todos a nivel cotidiano, para que sea irresponsable hacer la vista a un lado. Es irresponsable no mirar esa violencia, ignorar esa violencia. Y por eso pienso yo que hay que leer este libro, ¿sí? Porque las cosas que pasaron en esa época hay que aprender a verlas. Las cosas cotidianas, la violencia cotidiana de esa época hay que aprender a verla para aprender también a ver esa violencia cotidiana en nuestra época. Y eso sería todo por esta vez. Sinceramente espero que lo lean. Estas son apenas 5 razones muy breves, muy simples, por las cuales pienso yo que es indispensable acercarse a este libro, pero hay muchísimas más. Entonces espero que se den de verdad la oportunidad de leer este libro, dense el reto, porque lo es un libro largote, es un libro complicado de leer, pero dense la oportunidad de leerlo. Y fue mucha, especialmente porque ahora hay gente que quiere que volvamos a esto. Hay gente que está depositando toda su esperanza y toda su energía en que volvamos a la barbarie que se narra en este libro. Y no debemos dejarlos. No hay que dejarlos. No hay que dejarlos. Y un paso
para impedírselos es leer libros como este, leer libros como Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. ¿Listo? Les agradezco un montón que hayan estado aquí, como siempre. Igual, como siempre, si les gustó el video, si están de acuerdo con lo que digo, bueno, o así no estén de acuerdo también, les agradezco un montón que le den like al video, me gusta, que se suscriban al canal y que lo compartan. Va lentico, pero seguro el crecimiento de la comunidad y se los agradezco un montón. Entonces sigamos compartiendo el canal para que siga creciendo la comunidad. Déjenme todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus opiniones ahí en la cajita de comentarios de siempre. Se los agradezco un montón por estar aquí y eso sería todo por hoy. Yo soy Carlos, el librero de Amargans, y espero verlos en la siguiente oportunidad.